Introducción. Rosa Luxemburgo, 1871-1919, teórica marxista de origen polaco, filósofa, política y revolucionaria. Militó activamente en el Partido Socialdemócrata de Alemania, hasta que en 1914 se opuso radicalmente a la participación de los socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, por considerarla un enfrentamiento entre imperialistas. Integró entonces el grupo internacional que en 1916 se convirtió en Liga Espartaquista, grupo marxista revolucionario que sería el origen del Partido Comunista de Alemania. Al terminar la guerra, fundó el periódico La Bandera Roja, junto con Karl Liebknecht. Sus libros más conocidos, publicados en castellano, son Reforma o Revolución, 1900, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, 1906, La Acumulación del Capital, 1913, y La Revolución Rusa, 1918. Tomó parte en la frustrada revolución de 1919 en Berlín, aun cuando este levantamiento tuvo lugar en contra de sus consejos. La revuelta fue sofocada con la intervención del ejército monárquico y la actuación de los cuerpos libres, grupos de mercenarios nacionalistas de derecha, y a su término cientos de personas, entre ellas Rosa Luxemburgo, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas. Tanto Rosa Luxemburgo como Karl Liebknecht poseen una gran carga simbólica en el marxismo. La fundación del Partido del Socialismo Democrático de Alemania se realizó en su honor. Actualmente, cada año, un domingo a mediados de enero, se celebra en Berlín con la participación de al menos 100 personas el Día de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en recuerdo del asesinato de los dos dirigentes comunistas el 15 de enero de 1919. Rosa Luxemburgo, una mujer revolucionaria. Qué difícil debe haber sido en su tiempo ser mujer y participar en política. Sin embargo, violentando la mediocridad patriarcalista de su época, Rosa Luxemburgo se convirtió en una de las principales dirigentes y teóricas del socialismo a nivel mundial. No solo combatió el machismo de la sociedad capitalista, sino que también puso en duda las jerarquías y las relaciones de poder, de género, de edad, de nacionalidad, que impregnaban y manchaban al socialismo europeo de aquellos años. Judía y polaca, ya de muy joven se metió de lleno en el Partido Socialdemócrata Alemán. No solo publicó artículos en su prensa y libros, sino que fue una de las principales instructoras de las escuelas políticas del partido, principalmente en temas económicos. Pero ella no estuvo sola. Mientras polemizaba con los jefes de la burocracia parlamentaria del Partido Socialdemócrata Alemán y sus principales ideólogos, trababa estrecha amistad con Franz Mehring, 1846-1919, el célebre biógrafo de Carlos Marx. También con Karl Liebknecht, 1871-1919, y Clara Zetkin, 1857-1933, sus grandes compañeros de lucha. Cuando en 1905 se produjo la primera revolución rusa, ella intentó extraer todas las consecuencias teóricas para el mundo occidental. Más tarde, Rosa Luxemburgo saludó la revolución bolchevique de 1917 de manera entusiasta. Allí veía realizado el gran sueño de liberación de los oprimidos. Pero su defensa de los bolcheviques no fue acrítica. Mientras apoyaba, polemizó con Lenin. La vida de Rosa Luxemburgo no fue fácil. Estuvo varias veces en prisión. En una de las más extensas, la burguesía la mantuvo en cautiverio hasta fines de 1918. Cuando salió, se puso a la cabeza de la Liga Espartaco, que luego se transformó en el naciente Partido Comunista Alemán. Al dirigir el levantamiento de los trabajadores insurrectos, Rosa Luxemburgo se ganó el odio de la derecha alemana.
Pero no solo de la derecha, también de los socialdemócratas, hasta pocos años antes sus antiguos compañeros. Reforma o revolución. Desde que surgieron las protestas obreras contra la sociedad capitalista, dos corrientes convivieron en el seno del campo popular. Una primera tendencia, conocida como reformismo, cree que el capitalismo se puede ir mejorando de a poco. Reforma tras reforma, los trabajadores podrían ir avanzando lentamente hacia una mejor sociedad. Esta última iría cambiando según un patrón lineal, la evolución, de lo peor a lo mejor. En sus comienzos históricos, esta tendencia sostenía que la evolución pacífica y gradual del capitalismo conduciría a una sociedad más racional, el socialismo. El tránsito entre el capitalismo y el socialismo debería realizarse paulatinamente. Hoy en día, esta ideología se ha ido modificando. Ya no cree que al final de la marcha evolutiva y pacífica de la sociedad nos espera el socialismo. Sus partidarios se conforman tan solo con lograr reformas dentro del mismo orden capitalista. La segunda tendencia, de carácter revolucionaria, realiza críticas radicales contra el capitalismo. A diferencia del reformismo, aspira a cambiar de raíz la sociedad, para acabar no solo con los excesos, sino con la explotación y la dominación mismas. Esta vertiente le otorga a la teoría una importancia central, pues nos permite elaborar planes de acción que no se limitan al orden establecido y normal. Desde su primera juventud hasta su asesinato, Rosa Luxemburgo fue una de las más brillantes representantes de esta segunda corriente y una aguda polémica de la primera. Todos sus escritos, sean de los temas que sean, solo se pueden comprender a partir de esta perspectiva. Crítica de la civilización capitalista. Cuando Rosa Luxemburgo termina de cortar sus vínculos con la tradición determinista ortodoxa de la Segunda Internacional, formula una consigna famosa que hoy tiene absoluta actualidad: socialismo o barbarie. Esta última resume seguramente lo más explosivo de su herencia y lo más sugerente de su mensaje para el socialismo del siglo XXI. Esa consigna resulta superadora del determinismo fatalista y economista asentado en el desarrollo, imparablemente ascendente, de las fuerzas productivas. Según el fatalismo determinista, durante décadas considerado la versión ortodoxa del marxismo, la sociedad humana marcharía de manera necesaria, ineluctablemente e indefectiblemente hacia el socialismo. La subjetividad histórica y la lucha de clases no jugarían ningún papel. A lo sumo, podrían acelerar o retrasar ese ascenso de progreso lineal, final feliz asegurado de antemano. Pero Rosa Luxemburgo rompe con ese dogma y plantea que la historia humana tiene un final abierto, no predeterminado por el progreso de las fuerzas productivas. Por lo tanto, el futuro solo puede ser resuelto por el resultado de la lucha de clases. Podemos ir hacia una sociedad desalienada, una convivencia más humana, el socialismo, o podemos continuar hundiéndonos en la barbarie, el capitalismo. Cuando hoy hablamos de barbarie, estamos pensando en la barbarie moderna, es decir, la civilización globalizada del capitalismo. Nunca hubo más barbarie que durante el capitalismo moderno. Mucho antes de que todo esto sucediera, Rosa Luxemburgo había advertido y alertado que capitalismo civilizado es igual a barbarie. Rosa Luxemburgo y su visión de la revolución bolchevique. Al resumir sus posiciones críticas hacia la dirección bolchevique, cuya perspectiva revolucionaria general compartía íntimamente, Rosa Luxemburgo se centró en tres ejes problemáticos. Les cuestionó la catalogación del carácter de la revolución, su concepción del problema de las guerras nacionales y la compleja tensión entre democracia socialista y dictadura proletaria.
Si bien es cierto que aquel escrito adolece de varias equivocaciones, Rosa Luxemburgo sí tuvo razón cuando sostuvo que sin una amplia democracia socialista, base de la vida política creciente de las masas trabajadoras, solo resta la consolidación de una burocracia. Según sus propias palabras, si este fenómeno no se puede evitar, entonces la vida se extingue, se torna aparente y lo único activo que queda es la burocracia. En el caso del socialismo europeo, la historia le dio, lamentablemente, la razón. La necesaria vinculación entre socialismo y democracia política y los riesgos de eternizar y tomar como norma universal lo que era en realidad producto histórico de una situación particular, es decir, el peligro de hacer de necesidad virtud en el periodo de transición al socialismo, constituye uno de los ejes de su pensamiento, que probablemente más haya resistido el paso del tiempo. Rosa Luxemburgo y la filosofía política marxista. Si la pregunta básica de la filosofía política clásica de la modernidad se interroga por las condiciones de la obediencia al soberano, el conjunto de preguntas del marxismo apuntan exactamente a su contrario. Desde este último ángulo, lo central reside en las condiciones que legitiman no la obediencia, sino la insurgencia y la rebelión, no la soberanía que corona el poder institucionalizado, sino la que justifica el ejercicio pleno del poder popular, antes, durante y después de la toma del poder. Allí, en ese terreno nuevo que permanece ausente en los filósofos clásicos de la teoría del derecho natural contractualista del siglo XVIII, en Hegel y en el pensamiento liberal del siglo XIX, la teoría política marxista, tal como la elaboran Luxemburgo, Lenin y Gramsci, ubica el eje de su reflexión. En ese sentido, el socialismo no constituye el heredero moderno, mejorando y perfeccionado del liberalismo moderno, sino su negación antagónica. Desde esta óptica se tornan inteligibles los presupuestos desde los cuales Luxemburgo dibujó las líneas centrales de su crítica a los peligros del socialismo burocrático. Desde afuera de la economía, pero desde adentro de los movimientos sociales. En cuanto a la controvertida relación entre espontaneidad y vanguardia, entre impulso popular espontáneo y organización revolucionaria consciente, entre lucha sindical y lucha política, entre huelga económica y huelga de masas, otro de los núcleos centrales de su pensamiento, podemos también apreciar su apabullante actualidad. Esta serie de interrogantes hoy reaparece con otro lenguaje y otra vestimenta. No es ya el problema de la huelga de masas, que Rosa Luxemburgo analizó a partir de la primera revolución rusa de 1905, sino más bien el de los movimientos sociales, la subjetividad popular, y sin vinculación con la política. Aquí sus escritos, releídos de nuestras inquietudes contemporáneas, tienen mucho para decirnos y enseñarnos. La lectura de los trabajos de Rosa Luxemburgo seguramente nos permitirá recuperar a Lenin de otra forma, despojado ya de todo el lastre dogmático que impidió utilizar el arsenal político del gran revolucionario bolchevique. Aquel a quien Gramsci no dudó en catalogar como el más grande teórico de la filosofía de la praxis. A partir de una comparación entre las posiciones de Rosa Luxemburgo y de Lenin, se puede entender que cuando este último hablaba de llevar la conciencia socialista desde afuera al movimiento obrero, no estaba defendiendo una exterioridad total frente al movimiento social espontáneo, sino una exterioridad restringida, tomando como marco de referencia la relación entre economía y política. Esto quiere decir que el afuera desde el cual Lenin defendía la necesidad de organizarse en un partido político socialista remitía aún más allá de la economía. ¿Desde afuera de dónde? Pues desde afuera de la economía, no desde afuera de la política. Lenin pensaba que de la lucha económica no surge automáticamente la conciencia socialista. De las reivindicaciones cotidianas no emerge una organización revolucionaria.
Hay que trascender el estrecho límite de los conflictos económicos, mayor salario, vacaciones, reducción de la jornada laboral, etc., para alcanzar un punto de vista crítico del capitalismo en su conjunto. Si el pueblo se limita a reclamar únicamente reivindicaciones puntuales, tan solo conseguirá remendar el capitalismo, mejorarlo, embellecerlo, pero nunca acabará con el sistema. Esto era lo que él pensaba y predicaba. Pero muchos creyeron que Lenin estaba defendiendo una política ajena a los movimientos sociales, completamente externa a las luchas cotidianas. La organización de las y los revolucionarios debe ser parte inminente de los movimientos sociales, nunca de un maestro autoritario que desde afuera lleva una teoría pulcra y redonda, que no se aboya en el ir y venir del movimiento de masas. Entre el sentido común, la ideología espontánea del movimiento popular y la reflexión científica, es decir, la ideología del intelectual colectivo, no debe haber una ruptura absoluta. Cuando esta última se produce, se pierde la capacidad hegemónica del partido de la clase trabajadora y crece la capacidad hegemónica del enemigo, la burguesía, los dueños del poder, que cuenta en su haber con las tradiciones de sumisión, con las instituciones del Estado y hoy en día con el monopolio dictatorial de los medios de comunicación de masas. De modo que las posiciones de Rosa Luxemburgo y de Lenin, aunque con matices distintos, ya que ella ponía mayor énfasis en los movimientos y Lenin en el Partido Revolucionario, en última instancia serían complementarias e integrales en función de una difícil pero no imposible dialéctica de la organización política, entendida como consecuencia y a la vez impulsora del movimiento social. La conciencia de clase es fruto de una experiencia de vida, de valores sentidos y de una tradición de lucha construida que ningún manual puede llevar desde afuera. Rosa Luxemburgo y el método dialéctico. Ninguna categoría ha sido más repudiada, castigada y desechada en las últimas décadas que la de totalidad. Ahora bien, esa categoría tan vilipendiada es central en el pensamiento dialéctico de Rosa Luxemburgo y en su crítica de la economía capitalista. Ella considera que el modo de producción capitalista es una totalidad. Nunca se puede comprender si se fragmenta cualquiera de sus momentos internos, la producción, la distribución, el cambio o el consumo. El capitalismo los engloba a todos en una totalidad articulada, según un orden lógico, que a su vez tiene una dinámica esencialmente histórica. Por eso, cuando intenta explicar en las escuelas del partido el problema de ¿qué es la economía?, dedica buena parte de su exposición a desarrollar no solo las definiciones de la economía contemporánea, sino particularmente la historia de la disciplina. Esa decisión no era caprichosa ni arbitraria. Estaba motivada por la misma perspectiva metodológica que llevó a Marx a conjugar lo que él denominaba el modo de exposición y el modo de investigación, dos órdenes del discurso científico crítico que remitían al método lógico y al método histórico. Para el marxismo revolucionario, que intenta descifrar críticamente las raíces fetichistas de la economía burguesa, no hay simple enumeración de hechos, tal como aparecen a la conciencia inmediata en el mercado, sin lógica. Pero a su vez no hay lógica sin historia. La categoría que permite articular en el marxismo la lógica y la historia es la totalidad, nexo central de la perspectiva metodológica que Rosa Luxemburgo aprendió de Marx. No importa si sus correcciones a los esquemas de reproducción del capitalismo que Marx describió en El Capital son correctos o no. Lo importante es el método empleado en ese análisis. Rosa Luxemburgo quizás pudo equivocarse en algunas conclusiones de la acumulación del capital, pero no se equivocó en emplear el método dialéctico. Conclusión. Toda la reflexión de Rosa Luxemburgo gira metodológicamente en torno a este horizonte. Retomar hoy este ángulo nos parece de vital importancia, sobre todo si tomamos en cuenta que en el último cuarto de siglo se ha intentado fracturar toda perspectiva de lucha contra el capitalismo en su conjunto, en aras de los micropoderes, los microenfrentamientos capilares y el poder local, etc. Sin crítica al sistema se vuelven impotentes.
Preguntas sobre este curso. ¿A cuál corriente pertenece Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo pertenece a una corriente de carácter revolucionaria que realiza críticas radicales contra el capitalismo. A diferencia del reformismo, aspira a cambiar de raíz la sociedad para acabar no solo con los excesos, sino con la explotación y la dominación mismas. Según Rosa Luxemburgo, ¿qué significa la dialéctica entre la organización política y los movimientos sociales? Según Rosa Luxemburgo, esta dialéctica significa que la organización de las y los revolucionarios debe ser parte inminente de los movimientos sociales, nunca de un maestro autoritario que desde afuera lleva una teoría pulcra y redonda, que no se aboya en el ir y venir del movimiento de masas. La conciencia de clase es fruto de una experiencia de vida, de valores sentidos y de una tradición de lucha construida que ningún manual puede llevar desde afuera. No debe haber ruptura absoluta entre la ideología espontánea de los movimientos sociales y la reflexión científica. ¿Por qué el concepto de totalidad es central en el pensamiento de Rosa Luxemburgo? Este concepto es central en su crítica de la economía capitalista, porque ella considera que el modo de producción capitalista es una totalidad. Nunca se puede comprender si se fragmenta cualquiera de sus momentos internos, la producción, la distribución, el cambio o el consumo. El capitalismo los engloba a todos en una totalidad articulada, según un orden lógico que a su vez tiene una dinámica esencialmente histórica.